Buenas tardes, jóvenes. Bueno, tarde, noche. Espero que se encuentren bien todos ustedes. Hago la aclaración, este video únicamente es para poder reforzar el tema que vimos la semana pasada y no es obligatorio que hagan el ejercicio. Sí es importante que en la medida de lo posible traten de replicarlo en el momento que ustedes puedan, ¿verdad? Y tengan el tiempo para hacerlo. Espero que todos, repito, se encuentren bien, ¿verdad? Y cualquier cosa, saben que me pueden escribir a mi correo, nazarena.idiaques@una.edu.hn. También por medio del grupo de WhatsApp o también pueden escribir por medio de chat que se encuentra propiamente en la plataforma. En estos momentos voy a quitar la cámara porque voy a compartir pantalla y vamos a iniciar con un pequeño, eh, podríamos decir, haciendo un recordatorio del último tema que estuvimos viendo. La semana pasada hablamos sobre la importancia del valor del dinero en el tiempo. Pues dijimos que obviamente cuando hablamos acerca del valor del dinero en el tiempo, pues se refiere al hecho de que es mejor recibir el dinero ahora que después. Como ya mencionaba el día de la clase, muchachos, esto no quiere decir que, bueno, queremos invertir o queremos de repente sacar un préstamo para hacer una mejora o comprar algún edificio o algún automóvil o alguna casa que no lo podamos hacer. Obviamente es invertir o eh, tomar un préstamo siempre viendo el impacto que esto va a tener. Recordemos que es muy importante también recordar y es que hay algunos factores que afectan el valor del dinero en el tiempo. Y decíamos que esos factores tienen que ver directamente con la tasa de interés del mercado, también tienen que ver con el tiempo, es decir, el plazo que nos dan para poder pagar la deuda o para poder recibir el dinero que hemos invertido. Y la inflación, recordemos que este es un factor que nosotros no podemos controlar. Sin embargo, sí tenemos que tener mucho cuidado porque la inflación obviamente pues tiene un impacto considerable y aparte de el poder adquisitivo. Y también tenemos los impuestos, ¿verdad? Que generalmente cuando a mayor inflación, pues generalmente los impuestos tienden a aumentar. El tipo de cambio también este es un factor muy importante, ¿verdad? Porque depende mucho de cuál es la moneda con la que nosotros trabajamos, ¿verdad? Y si estamos haciendo una inversión en una moneda extranjera, pues obviamente el tipo de cambio va a ser un factor determinante. Entonces, decimos que conocer el valor del dinero en el tiempo es fundamental para todo profesional, independientemente de área que sea. Tenemos también que es muy importante el conocer que el valor del dinero en el tiempo, eh, como tiene algunas implicaciones, obviamente, que repercuten en la decisión que nosotros podamos tomar, tenemos dos métodos que podemos utilizar y decíamos que este método es el valor presente y el valor futuro, ¿verdad? Entonces, eh, es muy importante, jóvenes, entender que esta decisión propiamente de qué tipo de inversión vamos a realizar no es nada sencillo, ¿verdad? Especialmente para un financiero, tomar estas decisiones tienen que ser decisiones en las cuales se haga un análisis exhaustivo. Y para esto, pues poníamos un ejemplo que decíamos, bueno, ¿qué tal si una empresa tiene la oportunidad de invertir o de gastar $15,000 para una inversión y que después de un determinado tiempo, es decir, de 5 años, pues va a tener una ganancia de 17,000? Lo único que esta ganancia no lo va a ir recibiendo no lo va a recibir al final de los 5 años, sino que cada año va a ir recibiendo un valor, ¿verdad? Hasta terminar
de llegar o hasta cumplir el valor acordado, que en este caso sería la ganancia de 17,000. Entonces, vemos que cualquiera podría pensar a simple vista que es una gran decisión, ¿verdad? Porque invertimos 15,000 y al final, pues vamos a recibir 17,000. Sin embargo, tenemos que pensar que el valor del dólar de la empresa que recibe el futuro es menor que el valor del dólar que gasta hoy. Y ese es un factor importante que tenemos que tener en cuenta. De modo que no está tan claro realmente justificar ese tipo de inversión inicial. Entonces, para eso, el financiero debe de hacerse algunas preguntas de rigor. Por ejemplo, ¿cuánto equivale o qué cantidad de dinero en el futuro es equivalente a 15,000 dólares actuales? Es decir, estos 15,000 dólares llevarlos en la línea de tiempo al futuro. Y para eso, pues hacemos el cálculo propiamente del valor futuro. Y otra de las preguntas interesantes es poder medir esos 17,000 que se supone que vamos a recibir al final, pero que lo vamos a ir recibiendo no directamente el total de los 17,000, sino que cada año un porcentaje. Entonces, si realmente vale la pena. Para eso, vamos a traer esas cuotas que se van a ir recibiendo al presente para saber cuánto valen o cuánto equivalen realmente ese valor que se va a pagar durante ese tiempo, que vamos a recibir durante ese tiempo. Si realmente esos 17,000 que al final esperamos tener en total, va a ser cuánto equivale hoy en día. Entonces, para eso vamos a obtener el valor actual. Y por otro lado, es importante ver la línea de tiempo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en esta línea de tiempo iniciamos con un negativo, menos 15,000. ¿Esto qué quiere decir? Que en el periodo cero, es decir, cuando iniciamos la inversión, va en negativo porque es un dinero que sale de nuestra bolsa. Eso es lo que nosotros vamos a invertir. Y los demás valores son los que vamos a ir recibiendo cada año. Entonces, si ustedes se fijan en la gráfica, tenemos dos tipos de técnicas que podemos utilizar. Y la capitalización, que es el valor futuro, es decir, llevar esos 15,000 hacia el futuro, ¿verdad? Para saber cuánto equivalen esos 15,000 de hoy dentro de 5 años. Y el descuento, que significa traer cada uno de los valores que vamos a ir recibiendo en cada año, traerlo hacia el presente para saber si realmente vale la pena y si realmente ese dinero pues es un valor razonable en el presente. Por ejemplo, aquí tengo un ejercicio que dice, y a opción 1 que sería recibir 100 empiras en estos momentos, o la opción 2 que sería recibir 130 en 2 meses. Entonces, acá nosotros tenemos dos fórmulas sencillas para calcularlo. Y esto es cuando obviamente tenemos una tasa de interés fija, ¿verdad? Y ya tenemos determinada. Entonces, en este caso, nosotros tenemos, por ejemplo, que en la opción 1, que serían los 100 empiras que recibiríamos en este momento, tenemos que llevarlo al futuro. Entonces, para eso vamos a realizar una capitalización. ¿Cómo se calcula? Bueno, el valor inicial, que serían los 100 empiras, por, entre paréntesis, 1 más el porcentaje de interés. Y en este caso podría ser puesto como porcentaje, es decir, el 10% o convertido a decimal, que sería 0.10, ¿verdad? Y esto, al hacer el cálculo, pues nos daría 110. Es decir que si esta persona viene y recibe ahorita los 100 empiras y dice, bueno, voy a invertir durante un mes, hay 10%, lo que va a recibir es 110. Entonces, estos 110, y vamos a multiplicar nuevamente el 1 más el interés, y esto pues nos da un resultado de 121, ¿ok? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque, ¿qué quiere decir? Que si esta persona el día de hoy acepta esos 100 empiras y hace una inversión, ya sea que yo vaya haciendo mes a mes o por su parte hace inversión y espera 2 meses, lo que va a recibir son 121.
Eh, y empiras. Entonces, en la opción 2 nos dice, ok, espérate 2 meses y te vamos a dar 130. Entonces, este valor lo vamos a traer al presente. Entonces, vamos a aplicar la técnica de descuento o valor actual. Y para esto, ¿qué vamos a hacer? El valor inicial, que serían los 130, lo vamos a dividir entre, abrimos paréntesis, 1 más el interés, ¿verdad? Que en este caso sería 1 más el 10%. Y esto nos da 118.2, ¿ok? Y esos 118 los dividimos entre, abrimos paréntesis, 1 más 0.10 o 10%, y esto nos va a dar 107.4. Entonces, realmente lo que nosotros recibiríamos actualmente, si traemos esos 130 que supuestamente en 2 meses nos lo van a dar, lo que vendríamos recibiendo es 107.4. Aquí claramente podemos ver uno de los factores que debemos de considerar, que es el costo de oportunidades. Si nosotros tomamos la segunda opción, obviamente vamos a perder, porque realmente no estaríamos recibiendo netamente esos 130. ¿Por qué? Porque ya en ese tiempo el poder adquisitivo sería menor. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros venimos y nos vamos por la opción 1, esto lo podemos invertir y de esta manera vamos a obtener, si lo hacemos así, en 2 meses obtendríamos 121 y empiras, que es mucho mayor que lo que obtendríamos si esperamos en sí 2 meses, porque realmente si traemos ese dinero a la fecha, lo que obtendríamos sería 107.4. Entonces, si se fijan, este análisis nos permite poder tomar una decisión más certera sobre lo que realmente nos conviene, ¿verdad? Y para esto, pues vamos a hacer unos ejercicios, muchachos. En este caso, vamos a cerrar esto y vamos a analizar estos ejercicios que ya están en la plataforma para que ustedes los puedan descargar. Estos ejercicios obviamente ya están en la plataforma, ustedes los pueden descargar. Obviamente van a estar en PDF, pero están habilitados para que ustedes lo descarguen. Y se encuentra como ejercicios financieros. Entonces, ustedes ingresan a la plataforma, ingresan al curso de la clase. En este caso me voy a poner error de estudiantes para que, a ver, de estudiante para que podamos ver cómo les aparece a ustedes y se van a la unidad 2, aquí les va a aparecer ejercicios prácticos, valor actual y valor futuro. Y ahí están los ejercicios con los que vamos a trabajar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer algunos en conjunto, otros se los voy a dejar a ustedes para que ustedes los puedan practicar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el escenario de ejercicio 1. Nos dice que recibimos, esto lo vamos a copiar acá y lo vamos a crear en una nueva, ok, entonces, ok, entonces el ejercicio 1 nos dice que recibimos de una familia, de un familiar, perdón, un préstamo por un valor de 3 millones para ser cancelados dentro de 3 meses. Cuando no desaparezca la moneda, si es en empira o en dólar, pues vamos a asumir que es en dólar. Dentro de 3 meses y nos cobra una tasa de interés de 1% mensual y nos descuenta por anticipado el valor de los intereses. Vamos a establecer el valor de los intereses descontados y el monto líquido a recibir. Entonces, cualquiera me diría, bueno, esto es otro escenario, y es cierto, es otro escenario, pero indirectamente tiene que ver, o mejor dicho, directamente sí tiene que ver con el tema que estamos viendo. Entonces, acá, jóvenes, pues vamos a poner en sí el valor, que en este caso para nosotros sería nuestro valor futuro, porque nos dice, bueno, que vamos a recibir de un familiar un préstamo, ¿verdad? Entonces, en este caso sería lo que estamos recibiendo, ¿verdad?
para ser cancelado dentro de 3 meses, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que este va a ser nuestro valor futuro, ¿verdad? Porque es un dinero que estamos recibiendo y este dinero es por 3 millones, ¿verdad? Entonces, vamos a asignarles que es en dólar, ¿ok? Y luego nos dice que nos cobra una tasa de interés de 1% mensual, entonces nuestra tasa es de 1% y es mensual. Esta parte es bien importante. Y luego nos dice que el descuento es por anticipando del valor total de los intereses. Y algo bien importante es que nos dice que se va a cancelar dentro de 3 meses. Entonces, el tiempo o N o NPER, porque puede estar de esa manera o puede estar como tiempo, ¿verdad? Es igual a 3 meses. Entonces, algo bien importante, muchachos, que nosotros tenemos que saber es que en este caso, tanto la tasa como el tiempo tienen que estar en el mismo periodo de tiempo, valga la redundancia. Es decir, no podemos comparar, por ejemplo, meses contra años o trimestres contra años o semestres contra años o viceversa, ¿verdad? Tienen que estar en la misma línea de tiempo. Entonces, aquí nos están haciendo dos preguntas. Primero, tenemos que calcular lo que son los intereses descontados, ¿verdad? Entonces, porque nos están pidiendo los intereses y nos están pidiendo el monto líquido a recibir, es decir, el valor presente que van a recibir. Entonces, para la primera pregunta que nos dice establece el valor de los intereses descontados, vamos a utilizar, y voy a hacer de esta manera, jóvenes, porque esto se hace manual. Yo lo estoy haciendo en una hoja de Excel porque obviamente pues para que ustedes puedan verlo mejor, pero esto ustedes lo tienen que hacer manual, es decir, con un lápiz, con su lápiz, su papel y una calculadora, ¿verdad? Y arregla como ustedes lo quieran usar, pero sí es el procedimiento manual, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a calcular, para calcular lo que es el interés descontado, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Que sería el interés descontado. Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿verdad? Es decir, vamos a tomar en cuenta nuestro valor futuro por el tiempo, que recuerden que este tiempo puede ser NP o puede ser N, ¿verdad? En este caso lo vamos a dejar por tiempo, para que ustedes sepan. ¿Ok? Y lo vamos a multiplicar por la tasa de interés. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Pues sería este valor por el tiempo por la tasa. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto sería nuestro valor de interés descontado? Pues este sería nuestro valor, ¿verdad? Luego, la segunda pregunta nos dice que calculemos el monto líquido a recibir. Entonces, vamos a calcular el monto líquido a recibir. Y en este caso, pues sería, ¿verdad? Y la siguiente fórmula. Y vamos a calcular el valor presente. El valor presente, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a calcularlo de la siguiente manera. Vamos al valor futuro y vamos a restar los intereses descontados. ¿Ok? Que sería este. Entre paréntesis voy a poner D. ¿Ok? Entonces, así calculamos el valor presente manual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Bueno, el valor futuro menos los intereses. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Mi respuesta sería que el monto líquido a recibir serían de 2.910.000, ¿verdad? Y los intereses descontados, pues serían 90.000. ¿Ok? Entonces, esto es referente al ejercicio 1. Ahora bien, ejercicio 2 nos dice que vamos a copiar esta parte también. Bueno, en el caso de ustedes, pues iba a estar un poquito más complicado, pero sí creo que ya va a dar opción para poder yo copiar. ¿Ok? Entonces,
En este ejercicio nos dice que la librería Panamericana vende útiles de papelería a nuestra empresa por un valor de 15 millones con un pago a 30 días, ¿ok? Contado comercial. Disponemos de saldo para pagar de forma inmediata ya factura y en compensación, aquí no es conversaciones, en compensación con el proveedor nos otorgará un descuento, bueno, y a ver si sería conversaciones, disculpen, en conversación con el proveedor nos otorgará un descuento comercial de 0.5% mensual por pago inmediato. Vamos a establecer el valor del descuento y el monto neto a pagar de la factura. Entonces, vamos a sacar exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, el valor futuro, en este caso, pues serían los 15 millones. Y vamos a ponerlos en dólares porque no nos están diciendo si es en empiras, ¿verdad? Entonces, vamos a poner en dólares, vamos a asumir que es en dólares. Aquí nos dice que con el pago son 30 días, entonces el tiempo que nos están dando son 30 días que, ok, esto sería igual, perdón, 30 días que si sacamos el cálculo sería, por ejemplo, si lo convertimos a meses, sería esto dividido entre 380, ¿verdad? Que es el tiempo que tenemos. Y esto lo vamos a multiplicar por 12. Entonces, acordémonos, muchachos, que los paréntesis son fundamentales al momento de hacer operaciones. Y pues básicamente sería un mes. Si hacemos el redondeo, pues sería realmente un mes, ¿verdad? 30 días, pues es un mes, ¿verdad? Entonces, si aquí, por ejemplo, le ponemos en número, quitamos los decimales, pues aquí teníamos que es un mes, ¿ok? Entonces ahí lo tenemos. Y nos dice que la tasa sería de 0.5, el porcentaje no se nos puede olvidar, mensual. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos nuestra tablita. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Primero que establezcamos el valor de descuento. Entonces, el valor de descuento lo vamos a calcular. ¿Cómo calculamos el valor de descuento? Pues igual como lo hicimos anteriormente. El valor futuro lo vamos a multiplicar, en este caso por el tiempo, que en este caso sería este, perdón, por y a tasa. Recordemos, jóvenes, que no podemos comparar diferentes, o sea, tenemos que comparar peras contra peras, por decirlo así. Entonces, en la línea de tiempo no podemos comparar meses contra días, por decir algo, sino que o los dos son meses, o los dos son años, o los dos son trimestres, o los dos son semestres, ¿sí? Pero el tiempo y la tasa van en la misma línea de tiempo. Entonces, tenemos que nos da este valor, ¿verdad? Entonces, una vez que hicimos ya multiplicación, ¿ok? Entonces, este es nuestro valor de descuento, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué más nos están pidiendo? Nos dice el monto neto por pagar por esa factura. Entonces, el monto neto por pagar lo vamos a calcular mediante el valor presente líquido, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cómo calculábamos el valor presente? Bueno, lo hacíamos valor futuro menos el descuento. Entonces, ¿cuánto es lo que tenemos que pagar? ¿O cuánto es el monto neto a pagar? Entonces, ahí tenemos que el monto neto a pagar es básicamente esos 14 millones, que serían 14 millones 928 mil 947.37, ¿verdad? Que sería básicamente lo que nos está dando propiamente, ¿verdad? Entonces, este es un punto que tenemos que tener claro, ¿verdad? No sé si hasta aquí estamos claros. Y
El siguiente ejercicio, este sería el ejercicio 2. Ejercicio 2. Ahora bien, el ejercicio 3. El ejercicio de 3 nos dice que compramos, vamos a copiar el ejercicio 3, y nos dice que vamos a comprar voy a ponerlo de esta manera y yo voy a combinar y vamos a poner así. ¿Ok? Entonces, nos dice que vamos a comprar una cartera comercial de una empresa por un valor de 2.500.000 y a cual se recibirá dentro de 180 días. Si deseamos obtener una rentabilidad equivalente al 1.5% mensual, ¿cuál será el valor de compra que ofreceremos y cuál será el valor de descuento? Entonces, acá vamos a hacer un pequeño, no cambio, pero aquí primero que nos dicen es cuál será el valor de compra que vamos a ofrecer, ¿verdad? Entonces, primero nos dice que vamos a comprar una cartera comercial de una empresa por un valor, entonces ese sería el valor futuro, que sería 2.500.000, ¿ok? 2.500.000. Y nos dice que y a cuál se va a recibir dentro de 180 días. Entonces, NPR o el tiempo serían 180 días. Muy bien. Y nos dice que si deseamos obtener una rentabilidad equivalente a 1.5 mensual, entonces la tasa sería 1.5% y esta sería mensual. Entonces, jóvenes, primero que todo, si ustedes se fijan, NPR o el tiempo como tal, y lo tenemos en día y a tasa ya tenemos en mes. Entonces, NPR lo tenemos que convertir a meses. ¿Cómo lo hacemos? Pues, y 180 lo dividimos entre 380, ¿verdad? Que son los días, los días fiscales o son según el calendario fiscal, y esto lo vamos a multiplicar por 12. ¿Ok? Entonces, si lo dejamos sin decimales, porque el tiempo, en este caso, nos da, pero aquí, muchachos, disculpen, porque aquí no es por, no lo podemos dejar por 380, sino que lo vamos a hacer la conversión. En este caso, tiene que ser, perdón, no son 380, son por 360 días, disculpen. Son 360 y esto lo vamos a multiplicar por 12. Igual con este, muchachos, con este igual, no son 380, son 360 días, ¿ok? Entonces, tenemos que son 6 meses, ¿verdad? Y pues vamos a hacer el cálculo. Lo primero que nos están pidiendo es cuál será el valor de compra que ofreceremos. Entonces, el valor de compra que ofreceremos lo vamos a sacar de la siguiente manera, que sería sería el valor presente, ¿verdad? El valor presente. ¿Y cómo calculamos el valor presente? Acá vamos a hacer un cambio en cuanto a la fórmula, porque aquí sí tenemos que básicamente traer, aquí no nos están pidiendo el valor líquido como tal, sino que vamos a traer propiamente esos 2.500.000 a nuestro presente, ¿sí? Para saber si realmente conviene o no conviene hacer la inversión como tal. Entonces, en este caso, sí vamos a venir y vamos a tomar nuestro valor futuro y lo vamos a dividir, y según la fórmula que teníamos, sería 1 más
y vamos a multiplicar en este caso y a tasa, que serían 1.5, y vamos a multiplicar por el tiempo, que serían los 6 meses. ¿Ok? Y esto nos da un valor de 2.293.577.98. ¿Cómo es la fórmula en este caso? La fórmula en este caso fue valor presente va a ser igual a valor futuro entre 1 más y a tasa por el tiempo, que sería NP, o lo mismo que nosotros conocemos como tiempo, ¿verdad? Y así fue como nosotros calculamos este valor. ¿Ok? Entonces la respuesta y valor de compras que ofreceremos va a ser este. ¿Por qué es diferente? Porque en este caso, si ustedes se fijan, en nosotros sí tuvimos que restar el valor de descuento. O sea, el cálculo es diferente totalmente. Pero en este sí nos están pidiendo a nosotros, ¿verdad? Que veamos cuánto es lo que nosotros vamos a ofrecer. Entonces, por eso es que hay un cambio ahí. Entonces, este es el ejercicio 3. Vamos a hacer un ejercicio más, ¿verdad? Y el siguiente ejercicio, que sería el ejercicio 5, pues les va a quedar a ustedes de tarea. Vamos a hacer el ejercicio 4. Bueno, de tarea sin puntos. Solo es para que prueben realmente si lo pueden realizar y si no tienen ningún inconveniente con eso, ¿ok? Entonces, en este caso, lo vamos a ver de esta manera. Dice, ¿cuál es el valor que se debe pagar hoy entre el capital e intereses sobre un préstamo de 31.200.000 recibido hace 69 días? Sí, y la tasa cobrada es de 2.2% mensual. Acá sí vamos a hacer algún cambio, ¿verdad? En el sentido de que vamos a... lo que estamos buscando es el valor futuro en este caso. Y el monto que nosotros tenemos, que viene a ser nuestro valor presente, ¿verdad? Sería en este caso de 30.200.000. ¿Ok? Entonces, lo ponemos de esta manera. ¿Ok? 31.200.000. Y tenemos el tiempo, que nos dice que son 69 días. Entonces, son 69 días. Y nos dice que la tasa es de 2.2% mensual. Entonces, estos 69 días lo vamos a convertir entre 360. No sé por qué estaba que eran 380. Lo siento, muchachos, que estaba con otra cosa. Y esto lo vamos a multiplicar por 12. Entonces nos sale que son 2.3 mensual. ¿Ok? Entonces, ya una vez que tenemos el tiempo y la tasa en la misma línea de tiempo, pues vamos a hacer lo que nos están pidiendo. En este caso nos piden cuánto vamos a pagar entre capital e intereses, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que calcular el interés. En este caso, pues, ¿cómo vamos a calcular el interés? El interés lo voy a calcular en base a mi monto. Yo voy a multiplicar por, abrimos paréntesis, y a tasa por el tiempo. Entonces, ¿cómo tenemos? El monto por, abrimos paréntesis, y a tasa por el tiempo. Cerramos paréntesis. Entonces nos da este valor, que sería 1.578.720. Ahora bien, nos dice que cuánto es lo que vamos a pagar hoy entre capital e intereses. Entonces, vamos a calcular el valor futuro. Y en este caso, el valor futuro lo vamos a calcular el monto
menos los intereses. ¿Ok? Entonces sería, perdón, aquí no sería menos. Ahí sería, vamos a ver, que perdón, entonces el monto menos los intereses. Y acá vamos a poner nuestro monto menos nuestro interés. Perdón, va a ser más. Aquí sería más. El monto más los intereses. Esta es la fórmula. ¿Ok? Entonces, y a respuesta a lo que nos están preguntando, ¿cuánto se debe pagar hoy entre capital y intereses? Entonces la respuesta sería, se debe pagar 32.778.720 pesos. ¿Ok? Y listo. Entonces, esa sería nuestra respuesta, ¿verdad? Y esta sería la fórmula que utilizamos, ¿verdad? Tanto para cálculo de los intereses como para el cálculo del valor futuro. Bueno, jóvenes, entonces acá, este sería el ejercicio 4. Únicamente les quedaría, aparte de practicar estos ejercicios, pues también practicar y resolver el ejercicio 5, que es básicamente lo mismo que hemos visto en los ejercicios que ya acabamos de ver ahorita. Y sobre la tarea quería decirles de que yo y expuse en el ejercicio 3, hubo un error, ¿verdad? De mi parte, porque yo ya expuse este ejercicio. Por esa razón, yo ya hice mención en la tarea cuál era el procedimiento correcto para resolver. Sin embargo, si no lo hicieron, no les bajé puntos porque fue un error mío. Desde el momento que yo les digo que una compañía de aviación adquiere un simulador de vuelo en $385,000, decide depreciarlo, nos dice por el método porcentaje fijo, aplicado el 20% anual, y ese método pues no lo habíamos visto porque acuérdense que estábamos viendo el ISLN, que era el método directo, el DDB, que es el de doble disminución, y ese ID, que es por anualidad. Entonces, en este caso, acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer para responder, por ejemplo, cuál será el valor en libro en el cabo de 5 años? Primero, el monto o el valor como tal sería 385,000. ¿Ok? Y a este ya vamos a aplicar esto. ¿Ok? Y la tasa nos dice que es un porcentaje fijo del 20% anual. ¿Ok? Entonces, y el tiempo, pues nos dice que la vida de equipo van a ser 5 años. Es decir, que por 5 años se va a estar haciendo la depreciación del equipo como tal. ¿Ok? Entonces, en este caso, muchachos, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues primero que todo, analizamos la fórmula, ¿verdad? Tenemos el monto, el porcentaje fijo y el tiempo. Y vamos a hacer nuestra tablita porque nos están pidiendo que hagamos una tabla. Y lo único que la tabla no puede ser por el método de anualidad porque nos están diciendo en la parte superior que es por el método de porcentaje fijo. Entonces, ahí fue un error de mi parte, por lo tanto, no puede ser por el método de anualidad. Vamos a poner aquí los periodos, ¿verdad? Vamos a poner la depreciación y vamos a poner el valor en libros. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos periodos vamos a poner? Pues serían 5, iniciando desde el periodo 0, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos los 5 y el valor en libro en el periodo 0, pues sería este. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo calculamos la depreciación? La depreciación se calcularía mediante, al menos el método de porcentaje fijo sería el monto por el porcentaje. Obviamente, en este caso, pues tenemos que fijar ambas celdas, ¿verdad? Entonces, función F4 y función F4, ¿verdad? Y nos da este valor. Y esto va a ser durante los 5 años, ¿verdad? Porque es anual. Entonces, el valor en libros sería el valor menos la depreciación. Entonces, sería 0 al final. Respondiendo a la pregunta que nos dice, en la pregunta A, ¿cuál será el valor en libros al cabo de 5 años? Entonces la respuesta sería que el valor en libros al cabo de 5 años es de, y ponemos el valor, que en este caso sería 0, ¿ok? Y la segunda, que ya voy a la tabla de depreciación, pues sería la tabla de depreciación por el método fijo, que sería esta, ¿ok? Yo sé que esto no lo habíamos visto, por eso estoy haciendo la explicación propiamente del ejercicio 3 de la tarea, ¿ok? Entonces, ahí está la observación en las tareas de ustedes, sin embargo, no les bajé puntos por eso. Si en todo caso tienen menos puntos, fueron por los 2 primeros ejercicios, ¿verdad? Que eso sí, pues ya los habíamos visto y discutido en clase. Bueno, jóvenes, esto sería todo. No es una grabación larga, ¿verdad? Espero que sea de utilidad para ustedes, espero que ya puedan ver, cuídense mucho y bueno, primero Dios, pues nos veamos el día de mañana. Muchas gracias, cuídense mucho.